Buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar el tema de medidas de dispersión, empezando por la varianza. La varianza es una medida de dispersión estándar que pretende capturar en qué medida están los datos en torno a la media. Para definir la varianza podríamos decir que la varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones sobre la media, como está expresado en la fórmula de la derecha. Aquí tendríamos que x sub índice y va a ser el dato del número i, x con la rayita que tiene encima, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero s sería la media aritmética y n sería el número de datos que tenemos. Un dato importante que mencionar es que eh, la varianza podemos medir, nos permite medir, la podemos medir tanto como si tenemos los datos de una población como si tenemos los datos de una muestra. La única diferencia sería que en vez de n sería n-1. Esta sería la única diferencia entre la varianza para una población como para una muestra nada más. Esta varianza, como mencionaba, es una medida de expresión estándar. Y esta fórmula tiene como finalidad, tiene como utilidad en el mundo cotidiano, por ejemplo, en las finanzas, donde utilizamos la varianza para eh, calcular el riesgo o la posibilidad de que, como el nombre de esta propiedad lo indica, que haya una varianza entre el resultado esperado y el resultado obtenido. Y pues a continuación mis compañeras a continuación les van a demostrar otros tipos de medidas de dispersión y también les enseñarán un par de ejemplos al respecto. Hola, mi nombre es Daniela Gámez y yo voy a continuar hablándoles sobre desviación estándar. La desviación estándar, también conocida como desviación típica, es un concepto que va muy de la mano con la varianza, y al igual que esta va a ser la medida del grado de dispersión de los datos con respecto a la media o el promedio. Como vimos en las diapositivas anteriores, para calcular la varianza, las desviaciones con respecto a la media deben de elevarse al cuadrado. Esto es para evitar que se anulen unas con las otras, ya que unas van a ser negativas y otras van a ser positivas. Pero la desventaja de esto es que el resultado nos va a quedar en unidades distintas a las de los datos originales, esto por la elevación al cuadrado. Entonces, para eliminar este defecto, se extrae la raíz cuadrada de la varianza y el resultado de esta raíz cuadrada es lo que conocemos como desviación estándar. Al igual que con la varianza, vamos a tener dos fórmulas, una para muestra y una para población. Como podemos ver, la fórmula es prácticamente igual a la de la varianza, simplemente el cuadrado va a pasar al otro lado de la igualdad como una raíz. Y bueno, en este ejemplo, vamos a verlo para que quede mejor el concepto de desviación estándar. Entonces vamos a tener dos grupos de datos. Este de aquí será nuestro primer grupo y nuestro segundo grupo. Si nosotros obtenemos la media de ambos grupos, vamos a ver que nos va a dar 17 en los dos casos. Y, y algo importante que debemos de fijarnos aquí es que si vamos a nuestro dato menor y al dato mayor, pues podemos ver que la diferencia entre ambos datos no es mucho. Entonces se dice que el grupo es un grupo de datos homogéneo. Pero en el caso del grupo 2, si tomamos el dato menor y el dato mayor, pues podemos ver que aquí ya la diferencia ya es mucho más notoria. Entonces se dice que los datos de este grupo están dispersos. Y esto se va a ver reflejado a la hora de que obtenemos la desviación estándar. Para el caso del grupo 1, eso sería 1.29 y para el caso del grupo 2, la desviación estándar sería 2.7. Como podemos ver, entre más grande sea el valor de nuestra desviación estándar, eso significa que nuestro grupo de datos está más disperso. Para ver esto mejor, tenemos aquí dos rectas numéricas. Como les mencioné, la desviación estándar es en base a nuestra media. Entonces, por eso aquí en nuestro punto medio colocamos el valor de 17
que en ambos casos es el valor de nuestra media. Y bueno, partiendo de este 17, hacia la izquierda, pues vamos a tener 16, 15, así hasta el 11, y hacia la derecha 18, 19, 20 hasta el 23. Entonces, en el primer caso, si colocamos nuestros datos, pues tenemos un 15, un 16, dos 17, un 18 y un 19. Para el caso número 2, si lo colocamos en la recta, tenemos un 14, dos 15, un 18, 19 y un 20, 21, perdón. Entonces, como podemos ver, pues aquí nuestros puntos en el caso 1, todos se encuentran más juntos entre ellos, y para el caso 2 podemos ver cómo están más alejados, más dispersos. Y bueno, pues tomando nuestra desviación estándar para el caso 1, que es 1.29, pues se toma hacia ambos lados de nuestra media, 1.29 hacia atrás, que sería más o menos aquí, y 1.29 hacia adelante, más o menos aquí. Entonces podemos ver que justo en esta área, aquí vamos a encontrar la mayoría de nuestros datos. Igual para el caso 2, que en este caso la desviación estándar es 2.7. Entonces se hace lo mismo, 2.7 hacia atrás, 2.7 hacia adelante de nuestra media, y también podemos observar que en esta área vamos a encontrar la mayoría de nuestros datos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Priscila Flores y les voy a hablar sobre el rango estadístico. El rango estadístico es un valor numérico que nos va a indicar la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo de una población o de una muestra estadística. Nos es útil para poder observar cuán grande podría hacer una variación. También para ver la dispersión total de una muestra determinada. En este caso, no es necesario ordenar los valores. Aquí tenemos lo que es la fórmula de rango, en donde le vamos a restar el valor mínimo al valor máximo. Y esto está muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de una fábrica de producción de microchips, en donde tenemos que un valor mínimo de 10.124 y un valor máximo de 49.079. A esto aplicamos la fórmula de rango y nos va a salir un total de 38.955. Bueno, pues yo ahora les voy a hablar acerca de lo que es el coeficiente de variación. Pues primero, pues el coeficiente de variación es una medida de dispersión que va a permitir el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo, pues las dispersiones que tienen estos datos entre sí. Esta va a ser una medida relativa, con esto me refiero a que pues no va a tener unidades y se va a definir como el cociente de la desviación estándar y la media, y esto pues lo vamos a multiplicar por 100 para obtener su valor porcentual. Como se muestra en la parte izquierda, según se va a representar la desviación con sigma o con S, ya sea si estamos hablando de una población o de una muestra. Y bueno, pues el coeficiente de variación pues va a ser útil para comparar dos poblaciones diferentes y también conjuntos de datos con dimensiones distintas. Sin embargo, pues va a haber excepciones en donde no nos va a convenir tanto utilizar este coeficiente de variación, como por ejemplo si quisiéramos comparar la altura y el peso pues, de determinada población, pues no sería tan recomendable utilizar el coeficiente de variación porque pues tenemos variables cualitativas distintas, entonces pues no sería el caso. Y también pues no nos convendría utilizar el coeficiente de variación cuando haya una diferencia muy grande entre las medias aritméticas, como por ejemplo pues no sería muy lógico comparar el peso, digamos, de un elefante con el peso de una hormiga, pues vamos a tener medias sumamente distintas, entonces
pues sabemos que va a haber muchísima variación. Y bueno, pues también el coeficiente de variación se puede utilizar referente a un tipo de rendimiento. Y este pues va a tener como objetivo concentrar una única cifra de rendimiento de una inversión prevista, y el riesgo de dicha inversión pues va a ser la desviación típica del rendimiento. Bueno, pues de esta manera, cuanto más bajo sea el porcentaje del coeficiente de variación, pues menor será eh, el rendimiento. Y bueno, pues aquí les voy a explicar un pequeño ejemplito. Tenemos ya los datos que ya nos los dan. Es la media del peso de una población de toros y la media del peso de una población de perros, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que la media para los toros es de 500 y la media para perros son 20 kilos, ¿no? Entonces, pues ya nos dan el valor de la desviación en cada caso. Sustituimos nada más en la fórmula. Para los toros sería de que 400 entre 500 por el 100 para sacar el porcentaje y obtendremos el 8%. Y en los perros, pues igual es 10 entre 20 por 100 y ya pues nos da el 50%, ¿no? Entonces, como vemos, pues la variación en el peso de los perros, pues es mucho mayor eh, que el coeficiente de variación en los toros, ¿no? Esto nos quiere decir pues que los datos que obtuvimos para la población de toros pues no están tan dispersos y, y pues son más similares, o bueno, están más pegados entre sí los valores, y pues son más variantes para los perros. Y bueno, eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Muy bien, ahora yo les voy a explicar un sencillo ejemplo acerca de las 4 medidas de dispersión que acabamos de ver. Es un ejemplo muy sencillo y dice así: el siguiente conjunto de datos forma una población. Tenemos que nuestros datos son 2, 4, 6, 8 y 10. Y nos pide que calculemos su rango, la varianza, la desviación estándar y por último su coeficiente de variación, prácticamente lo que acabamos de ver. Primero empecemos por el rango, que es lo primero que nos piden. El rango, como ya sabemos, lo vamos a calcular agarrando nuestro dato más alto menos nuestro dato más bajo. ¿Qué quiero decir? Pues nuestro dato más alto en este caso sería el 10 y nuestro dato más bajo sería el 2. Hacemos una sencilla resta y tenemos que el rango que nos pide el problema es 8. Una vez obtenido el rango, pasamos al siguiente inciso, que sería calcular la varianza. Y para calcular la varianza tenemos que ver que la varianza tiene dos tipos de fórmulas. La primera, que es la de población, la vamos a usar si estamos trabajando con datos que forman una población. Y la segunda, que es de muestra, la vamos a utilizar si estamos trabajando con datos que forman una muestra. En este caso, el problema especifica que estamos trabajando con una población, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Bueno, una vez seleccionada nuestra fórmula, recordemos que la varianza se representa con la letra sigma elevada al cuadrado. Eso va a referirnos a la varianza siempre. Y que va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos la media poblacional. Y esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado y dividir entre el número de elementos de población. Unas cositas que debemos notar aquí antes de empezar a sacar la varianza es que no tenemos dos datos. No tenemos el número de elementos de la población y tampoco tenemos la media poblacional, que va a estar representada por la letra griega mu. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Sacar el número de elementos de la población, que se saca bien sencillo. Simplemente es contar los datos que tenemos y los tenemos aquí al lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Ok, tenemos que nuestro número de elementos de población, o sea, n, va a ser igual a 5. Y para sacar nuestra media poblacional, tenemos que
la media poblacional va a ser igual a la sumatoria de nuestros datos, y esa sumatoria la vamos a dividir entre el número de datos, o sea, entre 5. Una vez sumados estos datos, 2, 4, 6, 8, que nos van a dar 30, la vamos a dividir entre 5 para sacar nuestra media poblacional, que va a ser igual a 6. Ok, ya tenemos los dos datos faltantes. ¿Qué prosigue? Ok, ahora prosigue restar nuestros datos 2, 4, 6, 8, 10. Restarles nuestra media poblacional 6. Y esto es la resta que salga de aquí, de cada uno de nuestros datos, la vamos a elevar al cuadrado. Les voy a mostrar una tablita para que me entiendan. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Como ven, están ordenados de forma ascendente del más pequeño al más grande. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Como ya les dije, les vamos a restar nuestra media poblacional. Entonces, nuestros datos quedarían así. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4. ¿Y de aquí ya lo sumamos? No, no lo sumamos. Todavía nos falta un paso, que es elevarlos al cuadrado. Entonces, una vez elevados al cuadrado, nos quedan así. 16, 4, 0, 4, 16. Ahora sí los podemos sumar. Y la suma de estos datos nos da 40. Y luego, ok, ya tenemos todo lo de arriba para sacar la varianza. Y esto lo vamos a dividir entre n, que es 5. Entonces, tenemos que nuestra varianza va a ser igual a 40 entre 5, como vemos acá. Y esto nos va a dar un total de 8. Entonces tenemos que nuestra varianza es 8. Muy bien, una vez sacado estos dos incisos, podemos pasar a los siguientes. Nuestro siguiente inciso, que es el C, nos pide que saquemos la desviación estándar. ¿Y cómo sacamos la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar es prácticamente sigma, pero sin elevar al cuadrado. Entonces, tenemos que la desviación estándar se va a representar con sigma sola, sin elevarse al cuadrado. Y que va a ser igual a la raíz de la varianza, perdón. Va a ser igual a la raíz de la varianza. ¿Ok? Entonces está súper sencillo. Ya calculamos la varianza que nos dio igual a 8. Entonces a eso solo le vamos a sacar la raíz. Y tenemos que nuestra desviación estándar es igual a 2.8284. No hay pierde hasta ahí, ¿verdad? Y por último, el inciso D nos pide que saquemos el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación, por si no se acuerdan, se saca de una manera muy sencilla. Se saca con la desviación estándar y nuestra media poblacional. Entonces tenemos todos los datos y sacamos el coeficiente de variación. Tenemos que el coeficiente de variación va a ser CB, que va a ser igual a la desviación estándar entre la media poblacional, que va a ser igual a 2.8284 entre 6, y tenemos que va a ser 0.4714. Recordemos que el coeficiente de variación no tiene unidades y se representa en porcentaje. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es agarrar el resultado que nos dio y multiplicarlo por 100. Entonces tenemos al final que el coeficiente de variación es un 47.14%. Y eso sería todo. Súper sencillo el ejercicio y creo que se explica bastante bien los 4 conceptos que vimos.